es relevante para lo que sigue el comprender no solamente el concepto de energía potencial, sino que el hecho que puede existir energía potencial negativa. Entonces, en la sesión pasada discutimos que la energía potencial es aquella que está relacionada con la posición. Por eso que aquí está destacada la palabra posición. En el caso de la gravedad es muy simple, ¿no? Porque en la medida que nosotros aumentamos la altura, se gana energía potencial gravitacional, que eventualmente puede ser convertida en otra forma de energía, como energía cinética, o también en trabajo. Entonces, cuando uno realiza el trabajo acá, lo que está haciendo en el fondo es almacenar energía como energía potencial. Después también discutimos que el nivel 0 de la energía potencial normalmente se elige convenientemente. Por ejemplo, para el caso de la gravedad se suele elegir al nivel del piso, es decir, altura 0, el nivel 0 de energía potencial. Por lo tanto, desde ese punto hacia arriba, cualquier objeto que tiene una altura positiva, un h mayor que 0, va a tener una energía potencial positiva, y por el contrario, cualquier objeto, persona o algo que tenga una posición vertical negativa, es decir, un h negativo, entonces va a tener una energía potencial negativa. Así que lo que les quiero decir es que la energía potencial negativa es algo relativamente simple de entender cuando uno lo refiere a gravedad. Después lo vamos a aplicar en otros ámbitos más complejos, como por ejemplo los átomos. Agregué esta diapositiva respecto a la clase anterior para explicarle un dispositivo muy artesanal que uno puede construir, en el cual hay una rampa o una plataforma, un cañón que dispara partículas, y esas partículas si bien es cierto todas son iguales, no salen con la misma rapidez, sino que salen dentro de un rango de rapideces, sale distribuida aleatoriamente. Y de alguna manera voy a poner un detector acá, que va a ser un tarro, y mi detector va a simplemente sentir cuando las bolitas impacten, va a producir un sonido. En principio estas partículas son invisibles para nosotros, ese es el experimento mental que le estoy proponiendo. Entonces lo que vamos a hacer es que el cañón va a estar disparando, y a medida que el cañón dispara voy a ir aumentando la altura de uno de los lados de la rampa. Entonces lo que va a ocurrir acá, bueno, díganme ustedes qué creen que va a ocurrir con el sonido del detector en la medida que yo vaya levantando esta rampa. El cañón está fijo a la rampa, entonces cambia la inclinación junto con la rampa. ¿Qué debería pasar con el detector? Recuerden que el detector es simplemente un tarro que produce el sonido cuando caen las bolitas. Ya Fernando dice que va a aumentar la intensidad del sonido. ¿Alguien más? ¿Y disminuiría la frecuencia con la que suena? Ya, tú dices que disminuye la frecuencia del sonido, ¿ya? O de los impactos, pero aumentaría, ¿no? También aumentaría el sonido, pues, como las bolitas caerían de más alto, Ah, ya. pero a la vez habría la posibilidad de que menos bolitas pasen, como usted decía, que se movieran en un rango. Sí, perfecto, entendí. Ya, bueno, exactamente es eso lo que pasa, ¿no? En la medida que vaya aumentando, va a disminuir la frecuencia de impacto, simplemente porque van a haber bolitas que van a frenar antes de llegar a la altura máxima o al borde. Algunas van a llegar a un cierto nivel, a una altura, a una distancia de la rampa, se van a detener y se van a empezar a devolver. Entonces, en la medida que yo aumente esta inclinación, menos bolitas van a llegar a este borde, y por lo tanto menos bolitas van a caer al detector, y por ende vamos a escuchar el detector con menor frecuencia. Y lo que ustedes decían de que se iba a escuchar con mayor intensidad, eso está relacionado con el hecho de que ustedes dicen que esto va a llegar con mayor rapidez, ¿no? Va a impactar con mayor energía. Vamos a definir una altura que vamos a llamar la altura crítica, h sub c, sobre la cual van a dejar de caer bolitas. O sea, si yo a esa altura le quito un poquito, van a caer bolitas, y si lo aumento un poquito ya no cae ninguna bolita. Entonces es la situación, la altura crítica, en la cual dejan de caer bolitas. Y por lo tanto, si yo subo esto, no hay más sonido. Si bajo esto, vuelvo a escuchar sonidos de impactos. Esa es la idea, ¿no? Y vamos a llamar energía cinética máxima a la energía de las bolitas que salen más rápido, porque no todas las bolitas salían aquí, esta es parte del experimento, no todas salen con la misma rapidez. Entonces las que salen más rápido van a tener una energía cinética K max. ¿Listo? Y esa energía la podemos medir de alguna manera usando la altura crítica, porque en el momento en que dejan de caer bolitas significa que estoy pasando por sobre el nivel de la energía cinética máxima que tenían las bolitas cuando fueron disparadas. Entonces esta energía cinética máxima va a estar limitada entonces por este valor, que va a ser
la energía potencial de frenado. Energía potencial de frenado, que va a ser mg por la altura crítica. También estuvimos discutiendo la clase pasada que un modelo simple de metal era pensar una estructura en la cual habían núcleos que tenían una cierta regularidad, estaban en una cierta estructura rígida, electrones que iban a estar en torno de esos núcleos, o sea, estos más que aparecen aquí son iones en realidad, están compuestos por un núcleo y algunos electrones que pertenecen solamente a esos núcleos, y además había otra estructura superior que eran los electrones que eran libres de moverse por todo el metal y que son los que permiten establecer esta estructura que vamos a estudiar en otro momento, que se llama enlace metálico. Entonces, en esta idea, las superficies son como una barrera, como un muro de energía potencial que impiden que los electrones se escapen. ¿Alguna vez han pensado ustedes si uno tomara un metal como una cuchara, un cuchillo, lo que ustedes piensen, y le hiciera, lo sacudiera, por ejemplo? Ustedes no ven mi cámara ahora, pero bueno, tal vez si la podríamos ver si es que la comparto de acá. Bueno, me ven en la cámara, ¿no? Aquí tengo mis manos. Si uno hiciera así con como cuando uno hace con el termómetro, a ver, con el lápiz. Como cuando uno hace con un termómetro. Cuando toma esto y uno hace así. Si esto tuviera gotas, por ejemplo, de agua. A ver, ahí, más abajo. Ahí estoy. Si esto tuviera, por ejemplo, gotas de agua, las gotas de agua saltarían, ¿no? Me imagino que alguna vez han usado esa técnica para quitar el agua de algún objeto, ¿no? Sacudiéndolo, simplemente haciéndolo igual como uno cuando toma un termómetro de estos de mercurio. Entonces las gotas saltan, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué uno no podría hacer lo mismo con los electrones? Por ejemplo, si yo tomara un metal y lo sacudiera, ¿por qué los electrones no salen volando del metal? A ver qué me dicen ustedes. Porque la fuerza no es suficientemente grande para que salgan volando. Cuando uno sacude algo que tenga gotas de agua, por ejemplo, cuando uno frena, lo que ocurre con las gotas es que siguen por inercia, ¿no? Dice acá Benjamín que la unión entre las partículas es más fuerte que el agua. Y Nicolás dice porque la fuerza que los une es muy fuerte. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera dar una opinión de por qué esto no ocurre? Sería genial que pudiéramos quitar electrones así, ¿no? Que uno pudiera tomar un metal y sacudirlo y que los electrones salieran volando. Sería una forma de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Pensemos un objeto que tiene gotas de agua y que uno lo sacude igual como cuando uno sacude un termómetro de mercurio. Entonces, si fueran gotas de agua, las gotas de agua saldrían volando, ¿no? Cuando uno da el golpe y detiene el objeto las gotas de agua se irían moviéndose por inercia. La pregunta que dejé planteada es, ¿por qué, si esto fuera un metal, si uno toma un metal, una cuchara, un cuchillo, lo que ustedes piensen, y lo mueve de esa manera, ¿por qué cuando uno frena el metal, los electrones no siguen volando por inercia? ¿Cuál será la razón? Esa es la pregunta. Dice Fernando, porque al alejarse el cuerpo al cual pertenecen queda cargado positivamente, lo que hace que sientan una fuerza que impide que despeguen. Sí, efectivamente esa sería la idea, ¿no? El electrón, cuando se separa del metal, el metal queda cargado positivamente y por lo tanto el metal atrae, como el electrón tiene carga negativa, el metal ahora quedó cargado con carga positiva, hay una fuerza de atracción que hace que los electrones vuelvan. Entonces los electrones, cuando uno los quiere sacar de esa manera, es como que estuvieran atados a un resorte. Van, pero regresan. Entonces significa que para poder liberar los electrones hay que romper una cierta barrera energética, que se llama típicamente barrera de potencial, porque como hay una energía potencial eléctrica asociada a esta atracción, se le llama una barrera de potencial o simplemente una barrera energética. Estuvimos discutiendo la clase pasada acerca de la extracción de electrones de un metal usando la emisión termoiónica. ¿Qué ocurría en la emisión termoiónica? Teníamos un circuito de calentamiento que yo les dije que aquí no estaba dibujado, ¿lo recuerdan? Bueno, aquí les puse un ejemplo de un diodo de vacío, o un tubo de diodo, donde el circuito de calentamiento sí está dibujado, ¿no? Es una resistencia, algo así como las resistencias que uno ve en los anafres. Que calienta entonces un cátodo que típicamente es de un material
muy resistente a la temperatura, como el tungsteno. El tungsteno es el material con el que hacen los filamentos de las ampolletas y los filamentos de los tubos fluorescentes. Es que conocen todavía la tecnología de ampolletas de filamento y tubos fluorescentes, porque ahora casi todas las ampolletas que uno consigue son LED, pero ahí todavía es posible ver algunas ampolletas de filamento, y los tubos fluorescentes dentro también tienen filamento. Son de un material que se calienta muchísimo, pero no se puede fundir, ¿no? Porque si se derrite el filamento, entonces deja de haber la circulación de corriente que nos interesa. Entonces se hace de materiales resistentes, ¿no? El tungsteno es un material muy resistente a la temperatura, entonces se puede calentar, se vuelve incandescente, pero no se derrite. Y entonces está el cátodo, que se calienta por este circuito de calentamiento y por efecto de la energía térmica que se le entrega al cátodo. Entonces los electrones empiezan a saltar de la superficie y saltan con diferentes rapideces. Por el otro lado, aquí está dibujado el ánodo. Volvamos al dibujo del diagrama. Está dibujado el ánodo, que sería la placa que está conectada al positivo de la fuente. Entonces, de manera que en esta región, vean aquí en la región intermedia o acá, donde cualquier otro dibujo que ustedes quieran ver, los electrones son acelerados por este campo que aparece entre estas dos placas. Aparece un campo aquí, pasando al otro dibujo. Entonces las partículas son aceleradas. Aquí el ánodo tiene un agujero al medio para que los electrones puedan salir, puedan pasar hacia el otro lado, ¿no? Y aparece entonces unas de electrones. Ahora, la mínima energía que requieren los electrones para escapar es lo que se llama la función trabajo. La función trabajo es una barrera de energía que hay que vencer para sacar los electrones. Entonces los electrones, la energía con la que salen del metal va a ser finalmente la energía... a esa energía hay que restarle, esta energía que requiere que hay que vencer, que es la función trabajo. Ahora, cuando uno aumenta la temperatura, salen más electrones y con más energía. ¿De acuerdo? ¿Por qué más electrones? Porque más electrones alcanzan el límite de esta barrera, que es la función trabajo, y además salen con más energía porque tienen más energía en sí, ¿no? También estuvimos discutiendo en la clase pasada, entonces, que cuando está polarizada de manera directa, que es como estaba en el dibujo, la celda fotoeléctrica, entonces a mayor temperatura, mayor corriente. Lo que está acá, esto de aquí, está I, es de corriente. Mayor temperatura, mayor corriente, y esa corriente no depende de la diferencia de potencial de la fuente. Estamos en este segmento de la gráfica, en valores positivos o en polarización directa. ¿Alguien me puede decir por qué no depende de la diferencia potencial de la fuente, la corriente? Lo discutimos en la clase pasada. Fernando dice que porque a mayor temperatura más electrones pueden escapar. Efectivamente. Tiene que ver justamente con el efecto termoiónico. La fuente no es la responsable de que los electrones escapen del metal y que circulen o que transiten de una placa a otra dentro de la celda, sino que la responsable de eso es la energía térmica que se le entrega a través del circuito de calentamiento, y por lo tanto la corriente va a depender de la temperatura, pero no del voltaje o de la diferencia potencial de la fuente. Y esa es la razón. Ahora, lo interesante en esta gráfica es discutir lo que ocurre cuando uno invierte los terminales de la fuente. Vamos a volver al dibujo de atrás. Tal vez debería haber puesto un dibujo también aquí. Es invertir estos terminales de manera que el cátodo ahora, en vez de estar conectado al terminal negativo, va a estar conectado al terminal positivo, y el ánodo, en vez de estar conectado al terminal positivo, va a estar conectado al terminal negativo. Eso significa invertir la polaridad de la fuente. Entonces aquí tengo polarización directa en el lado derecho y en el lado izquierdo polarización inversa. Ahora, cuando aumento la diferencia potencial inversa, es decir, me estoy moviendo hacia la izquierda en este diagrama, la corriente disminuye. ¿Alguien se imagina cuál será la razón por la cual la corriente disminuye? Yo tengo escrito que al lado izquierdo no importa porque lo produce el circuito de calentamiento de la energía que adquieren los electrones para excavar. Claro, pero eso pasa para tanto en el izquierdo como el derecho de la expresión. O sea, los electrones que salen de la placa dependen de la temperatura, pero que lleguen al otro lado de la placa depende de la polarización. ¿Recuerdan este experimento, no? Lo expliqué hace 10 minutos atrás.
Así que deberían recordarlo. Sí, profe. Ya. Cuando estoy levantando la rampa, lo que estoy haciendo es polarizar inversamente la fuente. Cuando pongo la rampa horizontal, estoy en la condición mínima, ¿no? Pero si pongo la rampa con inclinación hacia el tarro, no van a llegar más bolitas al tarro. ¿Está claro eso, no? Sí, profe. O sea, si yo inclino, en vez de aquí está inclinada, esto está alto, ¿no? Pero si esto estuviera más alto que esto, en el tarro no van a llegar más partículas. Porque el hecho de que lleguen partículas acá depende de cuántas es capaz de emitir el cañón, no de la pendiente de esto. Entonces, cuando estoy en polarización directa, la llegada o sea, lo único que hace la inclinación de esta, al revés de cómo está aquí, lo único que hace es acelerar a las partículas, pero no produce más partículas. Por el otro lado, cuando estoy levantando este extremo, lo que estoy haciendo es hacer que se devuelvan. Los más lentos se van a ir devolviendo, entonces menos partículas van a llegar acá. ¿De acuerdo? Hasta que llega el momento crítico en el cual van a dejar de caer. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que volvamos al experimento. Entonces vean que cuando está polarizado directo, la corriente no depende de la diferencia potencial. La diferencia de potencial la tienen que entender ustedes como la diferencia potencial está asociada a la energía potencial eléctrica, ¿no? Y la energía potencial, en el caso gravitacional, estaba relacionado en este ejemplo a la inclinación de la rampa. Entonces aquí es como cuando teníamos la rampa inclinada positivamente. Por mucho que uno inclinara la rampa, no iban a llegar más partículas. Lo que sí llegaban con mayor rapidez, porque ganaban mayor energía, ¿no? Pero cuando uno empezaba a levantar la rampa, empezaban a llegar menos cargas. Y si llegan menos cargas, hay menos corriente. Bueno, ahí eran bolitas, ahora son cargas. La corriente está relacionada con el número de cargas por unidad de tiempo. Y llega un momento crítico en el cual dejan de haber cargas, que sería este voltaje de aquí, sería el V de frenado. El voltaje frenado. O sea, bajo este voltaje, o esta diferencia potencial, no van a llegar más cargas. Por mucho que yo aumente, no van a llegar más cargas. Esto es como cuando paso la altura crítica. Si yo sigo levantando la rampa, por mucho que la siga levantando, no van a haber más cargas. O sea, una vez que se alcanza la altura crítica, no caen más cargas o bolitas al detector. Y en este caso, por mucho que yo aumente la diferencia potencial inversa, si es mayor que el voltaje frenado, no van a llegar más cargas. Sin embargo, si yo aumento la temperatura, este voltaje de frenado se desplaza. Entonces el voltaje de frenado depende, en este caso, depende solamente de la temperatura. Entonces vamos aquí, V de frenado, voy a agregarlo así, ahí para que quede claro que una V, depende de la temperatura, es función de la temperatura. De la única variable que depende es de la temperatura. ¿Por qué de la temperatura? Porque la temperatura es la que dice que si mi cañón emite más o menos partículas. Me dice acá Fernando si el voltaje cero es análogo a la rampa sin inclinación. ¿A cuál le llamas voltaje cero? ¿Al valor cero de V? ¿A eso? Sí, efectivamente, sería el análogo. Por eso que agregué esa diapositiva, que no la tenía la sesión pasada, para que lo que quiero es que ustedes entiendan el experimento, en qué consiste. Porque, ¿Profe? como ustedes veían acá, y lo discutimos en la sesión pasada, dame un segundo, aquí no se cumple la ley de Ohm, ¿no? O sea, alguien podría decir, oye, si la corriente tiene que ser proporcional al voltaje. No, no es así. Ahora sí, dime. Profe, ¿y el análogo a la temperatura en el experimento de las bolitas sería la velocidad con la que salen? Sí. El análogo sería ese. Sí, la energía que le imprime el cañón, en realidad. La energía cinética que le imprime el cañón. Un experimento similar es lo que se llama la emisión fotoeléctrica. O sea, es el experimento del efecto fotoeléctrico. La emisión fotoeléctrica, la energía con la cual los electrones, o sea, la forma en que tienen los electrones de ganar energía, en vez de temperatura, es luz. Entonces son materiales que se llaman fotosensibles. Y estos materiales, al ser iluminados, los electrones ganan energía y entonces van a empezar a saltar del metal. Y ya sabemos que para que los electrones puedan escapar del metal requieren tener una energía mayor que la función trabajo de ese elemento. Y claro, se conecta una fuente aquí para acelerar los electrones
y la placa se ilumina. Creo que no puse al final aquí, o tal vez sí, a ver. No la puse. Iba a poner acá en este espacio una imagen del diodo, o sea, de la válvula de vacío que uno ilumina. Porque normalmente ustedes la ven en el laboratorio, pero todo parece indicar que este semestre no la van a ver en el laboratorio. No la van a ver físicamente, me refiero, ¿no? Entonces era menos crítico en otras situaciones que no tuviera una imagen para que se lo imaginaran. Bueno, lo que uno puede hacer en este experimento es hacer un análisis teórico de lo que va a ocurrir. Y lo que uno espera es que ocurra lo mismo, ocurra exactamente lo mismo que ocurría en el efecto termoeléctrico, pero ahora con intensidad de luz. Acá esta I mayúscula es la intensidad de la luz. Esto de acá es la corriente y esto de acá es la diferencia de voltaje, o la diferencia potencial de la fuente. Aquí estaríamos en polarización directa y a la izquierda estaríamos en polarización inversa. Y habría un voltaje de frenado, ¿no? Bueno, cuando se realizan los experimentos, lo que ocurre, los experimentos de efectos fotoeléctricos, lo que ocurre es que hay un voltaje de frenado que no depende de la intensidad. Entonces, este voltaje frenado, lo habíamos llamado recién V sub... Bueno, las animaciones de esto no lo alcancé a terminar, lo lamento. La verdad que le pongo esfuerzo, pero me falta tiempo a veces. Entonces, el voltaje de frenado, habíamos visto antes, volvamos atrás, dependía, o lo que uno esperaría es que el voltaje frenado, vamos a poner aquí, sería el voltaje de frenado. Uno esperaría que el voltaje de frenado fuera función de la temperatura. Eso es lo que uno esperaría, perdón, de la intensidad, porque estamos en efecto fotoeléctrico. De la intensidad luminosa, donde I es la intensidad de la luz. Y la intensidad de la luz nosotros ya sabemos que depende del cuadrado de los campos. Eso es lo que uno sabe de ondas electromagnéticas. Entonces ocurre que el voltaje de frenado no depende de la intensidad. Esto se determina experimentalmente. Y muy lejos de lo que uno esperaría, de nuevo les voy a recordar acá, que el voltaje de frenado, uno esperaría es que fuera función de la intensidad. Pero lo que ocurre es que justamente lo opuesto, ¿no? El voltaje de frenado no es función de la intensidad, pero extrañamente el voltaje de frenado es función de la temperatura, perdón, de la frecuencia. Dije temperatura, pero frecuencia. Voy a usar la letra nu para la frecuencia. Y depende entonces linealmente de la frecuencia. Resultado experimental. Entonces, el potencial de frenado depende linealmente de la frecuencia. El potencial de frenado es independiente de la intensidad. Y lo otro es que hay una frecuencia umbral. O sea, bajo la frecuencia umbral, independiente que uno aumente la intensidad, no hay emisión de electrones. O de fotoelectrones, como le vamos a llamar. No entendí, profe, por qué depende de la frecuencia. No he explicado por qué depende de la frecuencia. No lo he explicado. Ya. Simplemente estoy constatando los resultados experimentales que tuvieron Halwash y Lennard. Simplemente eso. No hay una explicación para esto. Todavía, por lo menos. Ya. Einstein fue el que solucionó este problema. ¿Y qué es lo que hizo Einstein? Einstein usó un resultado que ya había usado otra persona, que es Max Planck, en solucionar otro problema que se llama el problema de cuerpo negro, del cual no vamos a discutir ahora. Esa discusión la vamos a dejar para otro momento, otra clase posterior, donde vamos a discutir la hipótesis de Planck y qué es lo que es un cuerpo negro. Simplemente ahora lo que nos interesa es que Einstein usó una idea que previamente Max Planck había usado para solucionar un problema del cuerpo negro, donde Max Planck suponía que la materia o las paredes de este objeto que se llama el cuerpo negro absorbían y emitían en números discretos de valores de energía que estaban asociados a la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces Einstein introduce esta idea de Max Planck para solucionar un problema bien puntual como una solución al problema del efecto fotoeléctrico. Einstein dice, bueno, pensemos que la energía de los cuantos, que van a ser algo así como el símil de las unidades discretas, entonces la energía está discretizada y la energía de cada unidad discreta de esta que estamos llamando cuanto es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética.
Entonces la constante de proporcionalidad que está acá se le llama constante de Planck, porque claro, esta es una idea original de Planck, pero introduce la idea de la frecuencia, que era algo que no aparecía en el concepto de la teoría electromagnética cuando uno hacía el análisis del modelo del efecto fotoeléctrico. Entonces lo que está diciendo Einstein es que la luz o la radiación electromagnética está cuantizada en unidades discretas y no solamente es algo que ocurre en la absorción o la emisión, como lo planteaba Planck en el cuerpo negro, que insisto que lo discutiremos en otro momento. Entonces lo que está haciendo Einstein es proponer una hipótesis o un modelo corpuscular para la luz. Y esa discusión ya estaba zanjada, ¿se acuerdan ustedes, no? También lo discutí la clase pasada. ¿Por qué esa discusión estaba zanjada y se había abandonado el modelo corpuscular? Cristóbal dice por el patrón de interferencia, en realidad lo está preguntando más que diciendo. ¿Los demás qué dicen? ¿Que la luz se comporta como onda? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos eso? Por los experimentos como lo de la rendija, donde hay interferencia. Efectivamente. Ojo que no necesariamente... Sí, perdón. Eso, profe. ¿Cómo? ¿No, eso que había interferencia y dispersión? Eso. Interferencia y difracción. La interferencia no es suficiente, porque recuerden que en el caso del pelo, ¿se acuerdan del pelo, no? El experimento del pelo. ¿Sí o no? Sí. En el experimento del pelo no habían rendijas. Entonces lo que estaba ocurriendo ahí, ¿qué cosa era? Que la luz rodea el pelo. ¿Cómo se le llama ese efecto de rodear los objetos? La difracción, efectivamente. Entonces, ojo que no acotar a los experimentos con rendijas. O sea, lo que finalmente nos muestra que algo se comporta como onda son experimentos de difracción. Entonces, claro, efectivamente con rendijas, sí, interferencias, sí, absolutamente. Pero en realidad la difracción es el único fenómeno que uno puede explicar sin necesidad de rendijas, porque en la difracción pueden haber rodear objetos como en el caso del pelo, ¿no? Y en el caso del pelo veíamos el patrón de luz y oscuridad. No estoy diciendo que con la rendija no se puede hacer, lo que estoy diciendo es que no se circunscriban solamente a las rendijas, sino que el efecto es la difracción en general. Bueno, Einstein propone este modelo corpuscular, pero que no es el modelo corpuscular, no es en lo absoluto el modelo corpuscular de Newton, porque aquí los cuantos son de energía, no de masa. ¿Listo? Entonces estos objetos son objetos solamente energéticos, no tienen masa. ¿Se acuerdan por qué tenía que ser así o no? Sí, porque su velocidad era la de la luz. Efectivamente, porque los cuantos estos, también tiene razón Vicente que dice que si no, no podrían alcanzar C, ¿no? O sea, los cuantos estos de energía tienen que moverse de alguna manera, si es que entendemos por movimiento, ¿no? Se trasladan de un lugar a otro con la rapidez de la luz. Y habíamos visto que en relatividad los objetos que tienen masa no podían alcanzar la rapidez de la luz, era imposible. Pero además habíamos visto que las ecuaciones de la relatividad permitían la existencia de objetos de masa cero. ¿Se acuerdan de eso, no? La relatividad no decía que tenían que existir, pero lo permitían. Y entonces Einstein tenía todos estos conocimientos, tenía los trabajos de Planck, sabía estas ideas de la relatividad, entonces llega a concluir esta idea. Está proponiendo una teoría corpuscular, pero no es la teoría corpuscular de Newton donde hay partículas materiales de masa, de una cierta masa, sino que está proponiendo una teoría corpuscular en un contexto completamente nuevo donde los corpúsculos ahora son solamente de energía. Y estos corpúsculos, que se les llama a veces paquetes de energía o se les llama fotones, no es un modelo que viene a reemplazar el modelo ondulatorio, sino que es un modelo que los viene a complementar, porque de hecho la energía de los cuantos dependen de la frecuencia de la onda electromagnética. Entonces no es un modelo que viene a reemplazar el modelo ondulatorio. Bueno, aparece aquí que como Einstein matemáticamente en 2 pasos da solución al efecto fotoeléctrico, porque la energía, que va a ser ahora energía potencial y energía cinética, la energía potencial que hay que vencer es justamente la función trabajo, ¿no? Entonces, nos vamos a preocupar
de aquellas partículas que adquieren la máxima energía cinética. Entonces, la energía de ahora de este cuanto, la energía de este cuanto, se va a distribuir. Una parte de esa energía se va a ir a vencer la barrera de energía potencial, porque hay que poder extraer el electrón, y el resto se va a ir en la energía cinética que llevan los electrones con los que escapan del metal. Ahora, en el caso particular de la energía cinética máxima, eso corresponde al potencial de frenado. Y aquí, en realidad, claro, aquí esta es la energía potencial de frenado. Porque vean ustedes que le puse la B como si fuera potencial, pero es la energía potencial de frenado. Entonces, reemplazando se obtiene esta expresión. Y esta expresión, aunque ustedes no lo crean, ahí lo simple que es, explica todo lo que se observa. ¿Por qué? Porque el voltaje de frenado, que lo habíamos conversado antes, es proporcional a la frecuencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el experimento parecía que eran proporcional a la frecuencia? Y lo otro es que aparece una energía umbral. Vean ustedes, aquí me faltó el partido por E para que sea potencial en realidad. Porque esto debería ser energía potencial. Entonces, para que sea potencial tiene que ser dividido por la carga, que sería por el electrón. Entonces, esa corrección está aquí. Este sería el potencial de frenado, ya abiertamente medido en volts. En lo anterior estaba en joules. Y entonces aquí la pendiente de esta recta es la constante de Planck partido por la carga del electrón, y el intercepto es la función trabajo partido por la carga del electrón. Ahora, estos trabajos que probaron, estos de aquí son datos experimentales. Esto se probó experimentalmente y lo hizo Millikan. Vamos a volver a hablar de Millikan en el futuro. Millikan era un experimentador, un físico experimental contemporáneo a Einstein, y en realidad fue uno de los que ayudó a dilucidar el problema de la relación carga-masa, porque Thomson midió la relación carga-masa, pero lo que hizo Millikan fue medir en realidad la masa del electrón. Y bueno, lo que les quiero decir es que como experimentador Millikan no se convenció del efecto fotoeléctrico, creyó que Einstein estaba profundamente equivocado, y entonces se dedicó a hacer varios experimentos para probar el error de Einstein. Y resulta que lo que logró probar en realidad Millikan es justamente la ecuación del efecto fotoeléctrico, experimentalmente. O sea, probó experimentalmente que la predicción teórica de la ecuación del efecto fotoeléctrico con el supuesto de Einstein era correcto. Era correcto. Entonces, en esta obsesión que tenía él por demostrar el error de Einstein, en realidad lo que hizo fue justamente lo contrario, ¿no? Probó que la idea de Einstein no estaba equivocada. Ahora, las aplicaciones de esto creo que lo discutimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, los paneles solares funcionan por efecto fotoeléctrico, las celdas estas, por ejemplo, aquí hay una calculadora solar. Esto de acá es un detector CCD, que son los que tienen las cámaras. En realidad ahora ya no son CCD, las cámaras que uno tiene traen otra tecnología, pero estas son las cámaras antiguas, y las cámaras profesionales usan estos dispositivos que se llaman CCD, que usan el efecto fotoeléctrico. Bueno, algo más de cómo uno puede extraer electrones de un material, habiendo ya explicado la emisión primaria, que va a ser o efecto fotoeléctrico o efecto termoiónico. Voy a hablar de la emisión secundaria. La emisión secundaria es aquella que ocurre por algún material en el cual impacta un electrón y emite, por ejemplo, dos, que es justamente lo que está representado acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una ventana de radiación, esto es lo que se llama un tubo fotomultiplicador. Hay una ventana por la cual entra luz, la radiación ilumina aquí un material fotosensible, este material fotosensible emite electrones, aquí vamos a estudiar solo uno, pero emite varios electrones, fotoelectrones, pero este electrón es muy poco, se requiere mucho más. Entonces, lo que se hace es amplificar por etapas. Entonces aquí hay unos materiales, o sea, unos amplificadores que se llaman dínodos, que lo que hacen es tener emisión secundaria. Recibe, por ejemplo, un electrón y emite 2. Aquí también hay otro dínodo que ahora recibió 2, emite 4, y así en cascada se va aumentando el número de... hay una ganancia en el fondo, ¿no? Si se recibía un fotón, aquí tal vez tenemos 500 fotoelectrones. Entonces se amplificó esto de manera electrónica.
Aquí esto es un dibujo, claro, y aquí hay una imagen de un tubo fotomultiplicador. ¿Y para qué se ocupan estos tubos fotomultiplicadores? Ya que lo estoy mencionando, ¿no? Porque son válvulas de vacío. Uno podría pensar de que estas cosas ya no se ocupan, ¿no? Bueno, se ocupan, por ejemplo, para los visores nocturnos. Los visores nocturnos tienen tubos fotomultiplicadores. Vean que aquí en este diagrama aparece el fotocátodo, aparece el tubo fotomultiplicador y bueno, aquí aparecen unas lentes oculares para que la imagen se pueda formar. Y bueno, y también otra de las aplicaciones que tienen son los fotómetros. Fotometría es la técnica que mide la luz, la cantidad de luz. Entonces este es un fotómetro fotoeléctrico. Aquí hay un telescopio que no se alcanza a ver, está justo acá en el borde, hay un telescopio. Aquí hay una cámara y aquí está el tubo fotomultiplicador aquí. No se alcanza a ver, pero el tubo continúa hacia acá. Es un tubo cilíndrico. Otro fenómeno que me gustaría discutir es lo que se llama la radiación de frenado y la producción de pares. Radiación de frenado tiene un nombre bien raro, que es un nombre alemán, que se llama Bremsstrahlung, pero se le autoriza perfectamente que le llamen radiación de frenado. Yo en particular soy una persona que prefiero usar mi idioma nativo que usar palabras introducidas de otro idioma. En este caso se llama radiación de frenado. ¿En qué consiste este efecto que fue descubierto por Tesla? Uno emite un electrón de alta energía y lo dispara contra un material. Cuando el electrón pasa cerca de un núcleo, actúa la fuerza electromagnética y curva la trayectoria, ¿sí? Producto de que pasó cerca del núcleo. Esto es como cuando, no sé, pasa... se ha visto en este último tiempo, por ejemplo, algún cometa que viene de fuera del sistema solar, ¿no? Y ese cometa cae hacia el Sol y cuando pasa por la cercanía del Sol la fuerza de gravedad lo impulsa en otra dirección. Entonces, al cambiar la velocidad, en realidad también podríamos pensar la rapidez, ¿no? Pero bueno, sí, la velocidad porque cambió la dirección también, ¿no? Entonces, si cambia la velocidad significa que se produjo una aceleración. La fórmula de Larmor relaciona la potencia, voy a escribirla por aquí, en alguna parte, aquí. La potencia radiada dice que es proporcional al cuadrado de la aceleración. Esto de acá es la aceleración. La potencia radiada es proporcional al cuadrado de la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las partículas con carga cuando aceleran, o sea, una Q acelerada, ¿qué es lo que hace una carga acelerada? ¿Genera un campo magnético? Bueno, efectivamente sí, aparece un campo magnético, sí. Pero hay algo más profundo de que el campo magnético. O sea, está bien, no estoy diciendo que está mal. Hay algo más. Bueno, ese es un conocimiento que ustedes deberían tener y dominar. Deberían acordarse de esto. Entonces, una carga acelerada genera o produce onda electromagnética. Una carga acelerada genera ondas electromagnéticas. Entonces ocurre que el electrón, este electrón que yo disparé hacia el material, al pasar en la cercanía del núcleo cambia su dirección y entonces al cambiar su dirección acelera. Cuando las cargas aceleran genera onda electromagnética. Entonces lo que ocurre es que emite aquí fotones. El electrón emite fotones. Ahora, como emite fotones, tiene que perder energía porque esa energía tiene que salir de alguna parte. Entonces, el electrón se frena. O sea, disminuye su rapidez y la disminución, o sea, la diferencia entre estas dos energías, en la que traía y en la que lleva ahora el electrón, tiene que ser lo suficiente para compensar estos fotones creados. Y típicamente estos son fotones de rayos X. Profe, entonces el electrón disminuye su velocidad. La rapidez, disminuye la rapidez. O sea, la rapidez. Sí, disminuye la rapidez, sí. Porque la energía, de alguna parte tiene que salir la energía del rayo X que se generó. Y esa energía, ¿de dónde aparece? Bueno, tiene que quitársela al electrón. El electrón, la única energía que puede perder es la energía cinética. La energía de reposo no la puede perder. Por lo menos en este contexto no, porque el electrón sigue existiendo. Si dejara de existir, claro, podríamos ocupar su energía de reposo. Pero
¿No le da energía a la atracción del núcleo también? Lo que pasa es que el núcleo lo que está haciendo es acelerarlo. Sí, Entonces al acelerarlo le está cambiando la rapidez. pero al perder, o sea, al emitir fotones, ¿también pierde rapidez o no? O sea, producto de que emite fotones, pierde rapidez, claro. Porque la energía para generar estos fotones tiene que salir de algún lugar y sale de la energía cinética del electrón. Por eso que se frena. O sea que por un lado frena y por otro lado acelera. Al mismo Es tiempo. que frenar es una aceleración. Claro. Frenar Sí. es una aceleración. La aceleración se define como cambio de velocidad, como de v a dt. Y aquí la velocidad cambió en el tiempo, entonces hay una aceleración. Gracias. Casi debajo de la manga dije que eran fotones de rayos X. Lo que uno esperaría es que los electrones, como tienen diferentes, uno lo puede enviar con diferentes rapideces, uno esperaría que hubiera un espectro continuo en todas las longitudes de onda, es decir, que hubieran fotones que se emitieran en todas las longitudes de onda, pero lo que ocurre en la práctica es que hay una longitud de onda mínima y una frecuencia máxima, porque claro, longitud de onda y frecuencia están relacionadas, ¿no? Y eso va a depender de la energía de los electrones que chocan. Entonces aquí aparece la diferencia de energía cinética. Diferencia de energía cinética tiene que ser igual a la H por la frecuencia. O sea, esta es la energía del fotón, ¿no? O sea, lo que se perdió en energía cinética tiene que ser lo que se ganó en energía de fotones. Y cuando el electrón se frena, aquí el K' es 0, si el electrón se frenara, entonces eso le pone un límite a la frecuencia. Y aparece entonces esta frecuencia máxima. Si uno igual aquí pone a 0 la K' y entonces llega a esta ecuación. Esta ecuación de aquí. Y aparece una longitud de onda mínima. Y eso uno lo ve en los espectros. Cuando uno grafica o mide experimentalmente, aparece entonces una frecuencia de corte. Aquí está la longitud de onda, entonces aparece una longitud mínima. Bajo este valor de longitud de onda no hay fotones, no aparecen fotones. Y aquí hay curvas de energía con diferentes energías de los electrones que inciden sobre el material. Profe, K sería 0 cuando se detiene el fotón. Exactamente. Cuando ya se detiene el electrón ya no hay más energía que quitarle. Cuando el electrón se Profe, cuando dice electrón y fotón, ¿estaríamos refiriéndonos a lo mismo? No, son cosas diferentes. El electrón en este caso es el que se frena. El electrón es el que se frena, claro, y cuando se detiene por completo ya se dio toda su energía cinética. Entonces no puede proporcionarle más energía para que se produzcan fotones de más energía. Ya. Sí. Ya, Entonces una vez que se ya caché frenó, el error. ahí hay un límite natural. Entonces hay una longitud de onda mínima y una frecuencia máxima asociado a esto. ¿Listo? Porque en el fondo los fotones ¿de dónde provienen? Bueno, provienen de la pérdida de energía del electrón, de la pérdida de energía cinética del electrón. De ahí se saca la energía para producir los fotones estos, que son del orden de los rayos X. Bueno, esta no la alcancé a poner un poquito más bonita, pero la idea está, que es el hecho de que a partir de este efecto uno puede producir un material que emita rayos X, ¿no? Entonces existen los tubos de rayos X, que lo que se hace es exactamente lo mismo que acabo de explicar. Se bombardea con electrones un material, esos electrones son acelerados por los núcleos, ocurre radiación de frenado y esa radiación de frenado es del tipo de rayos X y eso permite entonces que uno pueda tener un haz de rayos X. Ahora, si uno pone aquí un material que permita registrar, dejar como la sombra de lo que no es capaz de atravesar la radiación de rayos X, entonces uno tiene una radiografía, igual que una fotografía, pero hecho con rayos X. Y entonces, claro, ocurre que para el caso del cuerpo humano los huesos son más duros y los rayos X no los atraviesan con la misma facilidad que atraviesan los tejidos blandos. Entonces queda la imagen aquí de la osamenta, de la estructura ósea de la persona. Profe, ¿y por qué los rayos X son peligrosos para la embarazada? La verdad que los detalles de eso no los tengo claros. Tiene que ver con algunos procesos de, me imagino, reproducción de células dentro en un feto en formación, que podría afectar tal vez la reproducción de las células. Pero insisto, te digo que lo que estoy diciendo es lo que yo supongo, no es la respuesta real.
Yo supongo que los rayos X, con la energía que tienen, podrían ionizar algunos átomos y tal vez afectar la reproducción de la molécula ADN, por ejemplo. Pero insisto que esta no es la respuesta oficial, es lo que yo pienso. El efecto Compton es lo último que quiero discutir con ustedes. Esta fue la última diapositiva que logré alcanzar a editar, ¿no? Se nota que hay edición en ese y después van a ver en las otras que no hay edición. Se va a notar mucho la diferencia. Pensemos en una partícula con carga. Vamos a poner aquí una partícula de carga Q sub 0. Y a esta región donde está la carga proviene una onda electromagnética. Entonces esto de acá sería una onda electromagnética. ¿Qué ocurre cuando esta onda electromagnética alcanza la carga? ¿Qué dicen ustedes que va a ocurrir? Ya me dice acá Fernando, con signo de interrogación, se altera su energía. Gana energía cinética, dice Nicolás. Ya, efectivamente, bueno, sí, lo que va a hacer si este es un campo eléctrico, esto va a sentir una fuerza en la dirección transversal a la propagación, ¿no? Entonces esta partícula va a oscilar. Profe, como en los polarizadores, como usted nos había mostrado, que ponía una carga. Tienen razón, pero son cosas similares, pero son contextos diferentes. O sea, aquí hay una única onda y esta onda, claro, una onda plana, por simplicidad. Y lo que ocurre aquí es que al incidir la onda electromagnética va a sentir la fuerza que siente la carga, F sub Q, va a ser Q sub 0 por el campo de la onda electromagnética. Entonces la partícula va a oscilar. Ahora, ¿qué pasa cuando la partícula oscila? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa cuando una partícula oscila? ¿Se acelera? Acelera. ¿Y qué ocurre cuando las partículas aceleran? Genera fotones. Produce onda electromagnética, en realidad. Produce onda Ah, electromagnética. Entonces, lo que ocurre es que esta partícula, cuando oscile, va a emitir onda electromagnética en todas las direcciones. Vamos a cambiar de color. De hecho, lo discutimos cuando hablé de la fórmula de Larmor, que era la que ustedes no se acordaban, y les dije por qué el cielo era azul. ¿Hay alguien que me podría decir por qué el cielo es azul? Es por la dispersión de la luz solar. Ya, Porque al entrar en la atmósfera, el espectro que tiene una longitud de onda menor, que no es el violeta, es el azul. Por ende, entra con mayor facilidad a la atmósfera, ya que tiene una longitud de onda menor y así ¿cómo se llama esto? La capa de ozono permite que entre la luz. O sea, la dispersión de luz. ¿alguien más que tenga alguna respuesta a esa pregunta? ¿Por qué el cielo es azul? Por el mar. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna respuesta a esa pregunta? Ya, se lo voy a dejar como misión. Están los apuntes. Y lo discutimos también en una clase pasada. De hecho, las clases están subidas al canal ya. Así que podrían eventualmente volver a revisarlas. Pero están los apuntes. Esas cosas son cosas que ustedes tienen que ir incorporándolas a su bagaje cultural. O sea, si en física estudiamos temas y vemos que esa física nos permite explicar algunas cosas, ustedes tienen que por lo menos quedarse con esa idea. El saber por qué el cielo azul es algo que casi de cultura general. Ahora, está claro que no es de cultura general porque la mayoría de la gente no sabe por qué el cielo es azul. Pero ustedes que tienen un nivel de instrucción en física por lo menos elevado, deberían conocer esa respuesta. Así que no se las voy a decir, pero se las voy a dejar para que la revisen y después lo podemos discutir en otra clase, en otra sesión. ¿Listo? Bueno, lo que estaba diciendo es que la partícula con carga, entonces al incidir la onda electromagnética la va a hacer oscilar y la partícula va a emitir radiación. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Y la radiación que emite va a tener características similares a esta, va a tener la misma frecuencia, por ejemplo, y la misma longitud de onda. Ahora, y para eso tienen que acordarse, como les decía, de la fórmula de Larmor, ¿no? Que hay una potencia radiada. Entonces va a emitir con la misma frecuencia. Y esto que les acabo de contar es una súper buena aproximación cuando la energía de los fotones es menor, muchísimo menor que la energía de reposo de la partícula. Aquí sale la masa del electrón porque había puesto el electrón como ejemplo, pero puede ser, bueno, para el efecto Compton es un electrón, efectivamente. Pero había puesto una carga recién genérica, ¿no?
O sea, la masa del reposo, si la masa del reposo es muchísimo mayor que la energía asociada a los fotones, entonces va a ocurrir lo que acabo de explicar, ¿no? Que se siente como una onda electromagnética que hace oscilar a la partícula. Ahora, en el caso que eso no se cumpla, cuando los fotones son muy energéticos, es decir, son de alta frecuencia, lo que va a ocurrir es que aparece otra onda o otros fotones con una frecuencia menor a la incidente. Aquí la frecuencia de emisión es la misma. Cuando ocurre efecto Compton hay un cambio en la frecuencia y por lo tanto también un cambio en la longitud de onda. La frecuencia de la longitud de onda de radiación que va a salir en otra dirección, sale dispersada, va a depender de la dirección de dispersión. A ver, te estoy diciendo lo siguiente. Tengo acá, a ver, lápiz. Esta diapositiva tenía un dibujo pero que no apareció. Entonces, tengo acá el electrón, tengo acá los fotones incidentes y ocurre que hay emisión de fotones en direcciones. Entonces, si yo por ejemplo estoy estudiando esta, pensemos que estoy estudiando esta, este es un ojo, no lo parece pero un ojo. Tienen que entender el arte moderno para poder entender que eso es un ojo. Entonces estoy mirando en esta dirección, mido este ángulo, le llamo teta, se llama ángulo de dispersión, que es lo que está nombrado aquí. ¿Listo? Y se observa que el cambio en la longitud de onda es proporcional a esta expresión que depende del coseno del ángulo. Vamos a aplicar la relatividad para deducir estas expresiones. Aquí está el esquema de la colisión. A mano derecha, vamos a cambiar el puntero. A mano derecha está el esquema de la colisión. Entonces, lo que ocurre básicamente es que el efecto Compton no se puede explicar sin relatividad. Es una colisión relativista. Al ser los fotones ser de alta energía, entonces significa que son relativistas. Bueno, los fotones siempre son relativistas. Los fotones nunca son no relativistas. Siempre son relativistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que estas círculos con esta zigzag representan a los fotones. ¿Por qué? ¿Por qué se dibujan así? Porque son partículas, pero también se comportan como onda, pero son partículas que no son partículas materiales, entonces se representan diferente que las partículas como las cargas. ¿De acuerdo? Entonces esto de acá representa el fotón incidente, el electrón está en reposo en este sistema de referencia, entonces toda la energía que se tiene originalmente es la energía del fotón que está dada por la frecuencia, h por nu. El momentum del fotón está dado por la razón entre la energía y c, h partido por c. Y esto es h nu partido por c, y como nu partido por c es 1 sobre lambda, entonces también es h sobre lambda. Y aquí aparecen los ángulos, dos ángulos de dispersión. El del fotón, hay un fotón aquí que es dispersado, y el electrón que sale con otro ángulo que aquí está representado por teta. El fotón tiene una energía que es h por la frecuencia. El fotón tiene una energía inicial h nu. Entonces la energía inicial, esto de acá, sería la energía inicial. Esto de aquí sería E sub I, si es que le llaman E inicial o la energía antes. Esto de aquí sería el P, le vamos a llamar antes mejor. ¿Listo? Sería esto de acá. Y esto de aquí sería la energía antes de la colisión. E antes. Para el fotón. Solamente para el fotón. La energía antes está dada por esto. El momentum antes está dado por esto. Ahora hay que ver la energía del electrón y el momentum del electrón. ¿Listo? Energía y momentum. ¿La energía del electrón de qué va a estar hecha? Bueno, la energía del electrón está dada por la energía de reposo, es la energía que tiene asociada a su masa, y no tiene energía cinética porque estaba en reposo. Entonces toda su energía es energía de reposo. Y el momentum del electrón es cero. ¿Por qué es cero? Porque está en reposo. Entonces, condiciones. Energía del fotón, momentum del fotón, energía del electrón, momentum del electrón. La energía cinética del electrón después del choque, aquí vean que aquí está aplicada la ecuación de relatividad, ¿no? La energía cinética es la energía total dada por la ecuación de la relatividad, esta es la relación energía-momentum, menos la energía de reposo del electrón. Con esta energía sale este electrón, lleva una energía K, que está dada por esta expresión.
¿Y el momentum cómo se obtiene? Bueno, se tiene que cumplir que P vector, bueno aquí, P vector tiene que ser P' más el P del electrón, ¿no? Donde P' es... a ver, el P es el momentum total, ¿listo? Total. Y el P' es el momentum del fotón dispersado. Entonces sería fotón dispersado. Vamos a poner aquí fotón dispersado. Estamos hablando de este, ¿no? El momentum de este fotón es este P', flecha, vector. Y este sería el momentum del electrón acá. Y el momentum antes es el del fotón. Entonces este de aquí es el momentum total, pero también es el momentum antes. Es decir, el P nu. El P del fotón. Entonces ahí están las ecuaciones que uno tiene que considerar para aplicar la conservación de la energía y la conservación del momentum. Esta es una condición donde se conserva energía, es decir, E antes tiene que ser igual a E después. ¿Y cuál es la energía antes? La energía del fotón más la energía de reposo del electrón, esto que está aquí. Esta más esta. Serían las dos que van aquí. Y la E después va a ser, entonces, la energía cinética. Va a ser la energía cinética del electrón. Este tiene energía cinética, tiene energía de reposo, es sub 0. Y aquí hay una energía de este fotón, es sub nu prima. Entonces después va a ser la energía de reposo del electrón más la energía cinética que está dada por esta expresión, más la energía del fotón. Esa es la energía del sistema después de la colisión. Y en el momentum, la ecuación de momentum sale de aquí, de estos vectores. Les decía que las ecuaciones acá son lo que ya planteé, ¿no? Entonces, el balance de energía o la ecuación de conservación de la energía va a ser esta, ¿no? Vean que aquí está la energía, la diferencia de la energía de los fotones. La diferencia de energía de los fotones, o sea, la energía que traía el fotón antes y la que lleva después. Esa diferencia de energía es lo que ganó en energía el electrón que tiene esta energía de acá, ¿no? Esta es la energía de la ecuación de relatividad. Y la conservación del momentum proyectada a los ejes se plantea de esta manera. Los momentum verticales van a dar 0, porque claro, el momentum original es horizontal, entonces las componentes verticales de este y esta da 0. Y la expresión para el horizontal está dado acá. ¿Listo? Aparecen los cosenos de estos dos ángulos. Y de aquí, reemplazando, uno obtiene y deduce entonces la ecuación de cómo cambia la longitud de onda para el fotón dispersado. ¿Sí? Estos términos H sobre M del electrón y por C se le llama la longitud de onda de Compton. Entonces, en resumen, el efecto Compton se puede entender solamente si es que se asume que la radiación electromagnética está compuesta por estas partículas, corpúsculos de energía que son los fotones. Con eso terminamos hoy. Gracias por la paciencia. Nos vemos el próximo martes.